Vamos a empezar con la descripción de hueso, que exactamente vamos a avanzar osteología y artrología, que es el día del examen de mañana. Entonces, el primer hueso que nosotros vemos en miembros inferiores viene a ser el hueso coxal, ¿no? Pero básicamente todo se compone como la cintura pélvica. Pero la cintura pélvica básicamente viene a ser todo lo que es el coxal, todo lo que viene a ser el sacro y la parte del coxis pequeño, digamos. Ahora este coxal se divide en tres partes, ¿alguien sabe cuáles son? O sea, son tres huesos fusionados, que básicamente me hace esto, digamos. Exacto, muy bien. Sepan que toda esta parte de acá arriba, ¿alguien no tiene un lapicerito pequeñito para no escribir? O escribir allá. Toda esta pequeña partecita de acá, bueno, es la más grande entre todas, eso viene a ser el ilion. Lo que ya viene a ser el isquion, viene a ser esta parte de acá. Y lo que viene a ser pubis es esta parte de acá. Pubis, isquion e ilion. Eso viene a ser las tres grandes partes que se van a ir fusionando, ¿no? Eso es lo que tienen que saber, son tres partes que se van a fusionar, ilion, isquion y pubis. El pubis, ¿ustedes creen que va a ir hacia anterior o hacia posterior? Posterior. Pubis Anterior. anterior. Siempre el pubis anterior. Porque acuérdense, supongamos que esto es del otro lado, una izquierda, aunque no es así, no va a dar. Supongamos que no da, ¿no? Pero más o menos tuviera que ser así, digamos, si esto fuera una izquierda. Y los dos tuvieran que estar unidos más o menos acá, formando hacia adelante la sínfisis pubiana. De eso acuérdense, que la sínfisis púbica o la sínfisis pubiana siempre está adelante. Por ende, yo siempre tengo que saber que el pubis va hacia anterior. Esto yo lo digo para que reconozcan más o menos si es derecho, si es izquierdo, si es anterior, si es posterior. Entonces, si yo les digo eso, yo ya sé que esto es anterior. Y esto que es, se van a dar cuenta que es abultoso, incluso es más ancho, se van a dar cuenta que esto que es más delgadito, este es más ancho. A esto se lo conoce como isquion. Entonces viene a ser pubis, isquion e ilion. El isquion siempre hacia la parte posterior, lo que viene a ser el pubis hacia anterior, el isquion hacia posterior, y bueno, que viene a ser la parte superior, ¿no? Ok, esas son las tres partes, entonces ustedes saben que esto es anterior, esto es posterior, y bueno, esto ya corresponde a la parte superior. Ahora, nosotros tenemos que saber también si es endopélvica o exopélvica, digamos, si es externo o es interno. Esta cara es externa. Esto yo voy a saber siempre que es externo. ¿Por qué? Porque era lo mismo que pasaba, digamos, con el húmero. Siempre la cavidad va a irse hacia la parte externa, porque esto viene en la parte del miembro inferior y aquí se articula. Y básicamente, sí, también esto es derecho, por ejemplo. Y así debería quedar, digamos, hacia la parte externa. No es como que esto viene así y esto no hay donde articular, no. Esto siempre tiene que estar de esta manera, hacia la parte articular que viene hacia atrás. Entonces yo teniendo esa lógica que esto es exocraneal, que esto es anterior y que esto es posterior, si se dan cuenta queda perfecto. Si yo pensaría que esto es izquierdo, entonces yo digamos que lo tendría que colocar así, digamos, esto es izquierdo, ya está exocraneal, pero vean que el isquion se va hacia adelante, digamos que sería anterior y el pubis hacia atrás, cosa que da incorrecto, no es al revés. Entonces yo sé que tengo que darle la vuelta y ya obviamente voy a tener un coxal derecho. Entonces esas son las descripciones para yo más o menos darme cuenta de que si es derecho o es izquierdo. Ahora, ya hablando del hueso netamente. Presenta dos caras, una cara exopélvica, una cara externa y una cara interna, una cara endopélvica. Presenta cuatro bordes, un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. En cada borde y en cada cara va a presentar diferentes características. Empecemos con la cara exopélvica. Empecemos con la cara exopélvica. Lo primero que a mí me caracteriza en esta cara exopélvica o en esta cara exocoxal son estas líneas que vienen a ser. ¿Alguien sabe qué se denomina esta pequeña línea? Líneas, ¿qué creen? Aquí dice el nombre. Son líneas glúteas exactamente. Bueno, también antes de ir describiendo cada cara, se menciona que la cara exopélvica, así lo dividen algunos, que es una parte glútea, una parte acetabular y una parte isquiopubiana, digamos. ¿Por qué? Porque en la cara exopélvica vamos a ver estas tres partes. Ahorita estoy viendo la parte glútea. ¿Por qué? Porque hacia la cara exopélvica vamos a encontrar esas líneas glúteas. Hay dos líneas glúteas, miren. Hay una línea glútea acá y otra línea glútea acá. Entonces, sepan que esta es anterior y esto es posterior. Entonces, estas dos líneas también tienen nombre. Es línea glútea anterior y línea glútea posterior. Entre línea y línea van a formar ciertos espacios. Van a formar espacios ¿para qué? Para la inserción de ciertos músculos.
Por ejemplo, adelante de la línea glútea anterior se va a insertar lo que viene a ser el glúteo menor. Después, en el intersticio entre las dos líneas glúteas, se va a insertar el glúteo medio. Y ya luego el glúteo mayor detrás de la línea glútea posterior. Se van a dar cuenta, el espacio es bastante pequeño, ¿no? Es muy pequeño de la inserción, por ejemplo, de este, se va agrandando. ¿Por qué? Porque cuando ya veamos los músculos, verdaderamente sí coinciden. El que es más grande de todos los glúteos es el glúteo menor, que es uno de los que más cubrir todo, digamos. Entonces esa viene a ser las líneas glúteas. Es lo más característico de la zona glútea de la cara exopélvica. Después tenemos la parte acetabular. Esa parte acetabular también es característica. ¿Por qué? Porque lleva una fosa grande. A esto se lo conoce como acetábulo o se lo conoce como cavidad cotiloidea, también se lo conoce. Cualquiera de los nombres está correcto. Cavidad cotiloidea o lo que viene a ser el acetábulo. ¿Para qué me sirve este acetábulo? Me sirve como la parte, me sirve para la articulación con el fémur. Aquí ya tengo la primera articulación que ustedes deben conocer, que es la articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral es una articulación de tipo enartrosis, o sea, diartrodia tipo enartrosis exactamente. Ok, ¿qué puedo describir de esta fosa acetabular? Fíjense y dense cuenta que hay una parte como orejita o como audífonos. Esa es la parte articular. Porque esta fosa como tal no es articular, básicamente. Es no articular y es la parte articular. Toda esta parte es donde se va a estar insertando con la cabeza del fémur. Y hacia esta parte interna va a haber una pequeña fosita, que es lo que me interesa. ¿Se nota acá? Aquí también se pueden notar. Vean que esta parte no es que se haya cortado mal el hueso ni nada, simplemente que la mayoría de los fémur se presenta así. Hay como una pequeña depresión. Que saque más fémur. Bueno, ahí pueden ir viéndolo. Hay una pequeña depresión en esta parte acá. ¿Por qué? Porque va a haber un ligamento que se va a insertar, justamente estos dos se llegan a insertar y va a haber una depresión que se va a unir con esta parte de acá. A estos que se lo conoce. Antiguamente se lo conocía como fobia capite, pero bueno, no importa. Ahora se lo conoce como fosa de ligamento redondo. Ese es el nombre que actualmente se le lleva, fosa de ligamento redondo del fémur, se lo conmenciona, ¿no? Y esta va a ser también la fosa para el ligamento redondo, ¿no? Aquí es donde va a tener un pequeño ligamento que se conecta acá, digamos. Es un ligamento intraarticular, se lo menciona así. Entonces eso es lo más importante hacia la parte no articular de lo que viene a ser el fémur, ¿no? Y ya luego la parte de las 2/3 de esfera se va a estar articulando con toda la parte articular. Ahora, como ustedes verán, hay pequeñas líneas segmentadas. Estas líneas segmentadas, ¿qué representan? Esas líneas segmentadas me representan ciertos tubérculos, como cuáles. Simplemente aquí, para que se ayuden o para que se guíen, es como que la unión de los dos nombres. Por ejemplo, esta era la parte ilíaca y esta era la parte púbica. Entonces esto se llamaba tubérculo iliopúbico. Nada más, aquí va a presentar un tubérculo que se va a llamar iliopúbico. Luego va a estar aquí la otra línea pequeña segmentada, pero ahora se llama tubérculo ilio isquiático, básicamente. Y ya un tubérculo aquí pequeño que se va a encontrar, que es este de acá, una pequeña sobresaliencia, que básicamente es isquiopubiano, nada más. Son tubérculos pequeños que se van a encontrar. ¿Qué es lo importante de estos tubérculos? Estos tubérculos es importante porque básicamente todo lo va a atravesar, que va a tener la parte articular, nada más. Ahora, un aspecto mucho más importante, que cuál viene a ser, que justamente aquí lo remarca. Esto se menciona que es el borde acetabular, y arriba del borde acetabular, que es esta parte de acá, se lo conoce como la ceja supracotiloidea, o la ceja acetabular, o bueno, algunos libros dicen surco, canal, pero sepan que es como un caminito que me traza. Lo pueden ver en este cosa, pueden ir aquí, miren, ahí justamente, ahí es un caminito que me traza, pueden ir viendo. El limbo es este de acá, es el borde, que yo le dije, borde acetabular o limbo acetabular se llama, es esta parte acá, este bordecito, eso es limbo. Ahora, arriba de ese limbo es la ceja supracotiloidea o canal supracotiloideo o canal acetabular. Todo lo que digan como acetábulo o cotiloideo es lo mismo, por si acaso. Esto es canal, ceja supracotiloidea o supraacetabular, lo que quieran decirle, ¿no? No hay problema. Ahora, ¿qué es lo interesante de eso? Lo interesante de eso es que justamente en esa parte, como menciona acá, se inserta en ese ceja supracotiloidea lo que viene a ser el tendón reflejo del músculo recto anterior. El recto anterior viene a ser una porción del músculo cuádriceps, un músculo del muslo que tiene vasto medial, vasto lateral, vasto intermedio y el vasto anterior, digamos, o recto anterior. Ahora, aquí se inserta el recto anterior
exactamente la porción refleja. Acuérdense de esto, porque les va a chipar un poquito, a diferencia de todos los músculos que tenemos en el miembro inferior. Hay ciertos músculos, para ser exacto, hay dos músculos que tienen tendón reflejo y tendón directo. Es un tendón directo básicamente que lleva una parte, y un tendón reflejo es de ese tendón, se salió una prolongación, digamos. Es lo mismo que pasa acá. Recto anterior, tendón reflejo que está a nivel de la ceja supracontiloidea. Eso no se equivoquen porque el doctor a veces le dice que sean específicos. O sea, usted le dice recto anterior, pero tiene que decirle el tendón reflejo del músculo recto anterior. Porque hay otro recto anterior, pero el tendón directo de ese músculo. Ok, entonces, eso hablando simplemente por la fosa acetabular. Ahora, yéndonos hacia la parte de abajo, hacia lo que viene a ser la parte isquiopubiana, ¿qué puedo yo destacar de esto? Yo puedo destacar de esto que la parte pubiana va a tener una rama superior y va a tener una rama inferior, rama superior del pubis, rama inferior del pubis. Y el isquio va a presentar una rama vertical y una rama horizontal. La unión de la rama horizontal con la rama inferior del pubis, simplemente esta es la famosa rama isquiopubiana. Eso es lo más importante que tienen que saber. Y ahí, ¿qué podemos añadir? Que la rama isquiopubiana va a tener inserciones de ciertos músculos, sobre todo hacia la parte horizontal, y son los que nosotros podemos anotar ahí. Es el aductor mayor, el aductor menor, el aductor largo, el músculo gracilis. Estos aductores, yo se los voy a pasar en la noche, no me acuerdo con qué nombre están en Rouvier, es que tienen muchos nombres, y se van a confundir. Si no estoy mal, en el actual Rouvier lo mencionan así como mayor, menor y largo, porque algunos lo conocen como magno, y tienen muchos nombres, primer y segundo y tercer aductor también se le llama, por ejemplo. Pero acuérdense de eso, mayor, medio y menor. También inserta el obturador externo y el músculo gracilis también se llega a insertar ahí. Y también hacia la rama superior de lo que viene a ser el pubis, también se llega a insertar el músculo piriforme. El músculo piriforme. Ok, eso es lo que nosotros podemos denotar en la parte exopélvica, nada más. Faltan varias cositas, pero esas son cosas que mayormente resaltan en los bordes. Ahora vámonos hacia la parte endopélvica. Hacia la parte endopélvica es esta parte interna, que es lo que nosotros estaríamos viendo de esta manera. Esto es anterior, esto es posterior, pero esta es la parte interna. Lo importante que cabe resaltar acá, lo más importante es esta fosa, que se lo conoce como fosa o carilla ilíaca, o fosa ilíaca. ¿Por qué se conoce así? Porque ahí está insertándose el músculo ilíaco. Exactamente lo que hace María José era psoas ilíaco. ¿Qué es el psoas ilíaco? Nosotros teníamos un famoso músculo psoas mayor, que sale de las vértebras lumbares. Simplemente esa es la porción del psoas mayor. El psoas mayor va a meterse a la pelvis, y una vez que se meta a la pelvis, con estas fibras musculares de la porción ilíaca se juntan. Y como se juntan esas fibras, pues se llaman psoas ilíaco. Aquí está el músculo ilíaco y el psoas mayor empieza desde las vértebras lumbares. La unión de estos dos músculos, psoas ilíaco. ¿Alguien se acuerda dónde termina el psoas ilíaco? Trocánter menor. Exacto, muy bien. Trocánter menor. Es en el trocánter menor, eso le va a preguntar el doctor seguro. Entonces ese es el ilíaco, nada más. Ahora, pero también, antes de irme a eso de las carillas, debí decirles esto. Aquí miren que hay una cresta, esta pequeña cresta, que básicamente esto nos dividía el estrecho superior de la pelvis o la pelvis falsa. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esto? No, la innominada es un poquito más atrás. Básicamente esto. O bueno, creo que ahora le han cambiado de nombre. A esto se lo conoce, no, el pecten es este. Pero aquí es la famosa línea arqueada o línea arcuata, que básicamente, si no estoy mal, le denominan línea innominada. Es esta parte de acá. Esto es lo que pasa. Ahora sí, quiero que atiendan mucha atención a esto porque es un poco chistoso. Porque sé que han escuchado tuberosidad del pubis, que cresta del pubis, que cresta pectinia, que espina del pubis. Son varios nombres, pero ahora, ¿en qué orden va? Va en este orden. Nosotros sabemos que esta parte de acá, que me lo va a dividir en una parte superior y en una parte inferior, era lo que conocíamos como línea arqueada, porque va como arco, o línea arcuata. ¿Qué vamos a ver acá? Esta partecita que nosotros ya vemos acá, ya estoy un poquito ya hablando de borde anterior, por si acaso, un poquito de borde anterior ya voy hablando. Esto, lo que nosotros vemos acá, era lo que se conoce básicamente como cresta pectínea, también conocido como pecten del pubis. Es lo que nosotros conocemos, cresta pectínea, pecten del pubis. Adelante, que ya viene a ser esta partecita de acá, se lo conoce como dos nombres. Se lo puedes conocer como tuberosidad o espina del pubis, también se lo conoce. Tuberosidad o espina del pubis.
Y ya más adelante, básicamente esta parte más sobresaliente es el tubérculo del pubis. Ese tubérculo del pubis va a terminar en esta carilla, miren. Se van a dar cuenta que hay una carilla plana. Esa carilla plana, ¿para qué es? Para articularse a través de un cartílago con la otra parte, con su homónimo, para formarme propiamente, de hecho, la sínfisis del pubis. Nada más. Entonces veíamos cresta pectínea. También para qué me sirve esa cresta pectínea. Aquí vamos a tener un pequeño tubérculo. Ese tubérculo va a ser para la inserción del ligamento iliopectíneo. Del iliopectíneo. Entonces después teníamos la cresta pectínea, teníamos la tuberosidad y la espina del pubis, que viene a ser esta parte, y el tubérculo del pubis. Es exactamente esa parte del tubérculo del pubis, era el lugar donde se inserta un ligamento que teníamos acá, que era el ligamento inguinal. Ligamento inguinal que nosotros veíamos. Entonces, eso, ya. Y antes de terminar, en la cara exopélvica, y eso también es con el doctor, creo que no ha sido, ya no me acuerdo cómo le llamaba su examen de hueso, pero básicamente en el examen si el doctor le sale en su bolillo, le dice, explíqueme cara exopélvica, tienen que hablarle solamente de cara exopélvica. Si ustedes le hablan de borde anterior, igual no vale, digamos, solamente tienen que hablarle de cara exopélvica. Por ejemplo, aquí cara exopélvica, ¿qué sería? Es esa parte ilíaca que le acabo de nombrar, esa parte de la línea innominada, porque me divide la parte superior de la parte inferior. Y lo más importante de esta cara es esto, es esta partecita de acá. Esta partecita de acá, que no sé si se nota mucho, por ejemplo, si a mí no se nota mucho. Aquí se nota. Miren, esta parte de acá es como una oreja, porque básicamente sirve para una oreja. Esta es la parte o carilla articular del coxal para el sacro, exactamente para la ala del sacro. El sacro nosotros sabemos que tiene una forma así, exactamente esa parte articular se articula con eso, que vendría a ser la parte de las alas del sacro, nada más. Y hacia arriba se va a presentar ciertas rugosidades, ¿no? En este está mucho mejor visto, acá no se nota mucho, pero básicamente es esta parte de acá, es esta parte de acá donde se articulan las alas del sacro. Y arriba va a tener diferentes tipos de rugosidades para la inserción del músculo cuadrado lumbar, nada más. Ahora sí podemos describir los bordes, que los bordes básicamente es lo más característico de este hueso. Empecemos con uno de los más fáciles, el borde superior. El borde superior es la parte de la cresta ilíaca. No sé si quieren ir a la otra aula, si les incomoda, ¿sí? Ok, vamos a la otra. El borde superior, o cresta ilíaca, es la famosa cresta ilíaca básicamente. Es lo más característico. ¿De dónde a dónde va o de dónde a dónde empieza? El borde superior empieza desde esta parte que es la espina ilíaca anterosuperior hasta lo que viene a ser la espina ilíaca posterosuperior. Sabemos que si tenemos una anterosuperior vamos a tener una posterosuperior. Entonces todo esto va en esta parte. Y lo pueden ver acá, igual, esta es la espina ilíaca hasta esta parte acá. Sí, nosotros tenemos que ver eso entonces. Ya. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Simplemente son los lugares de inserciones. Los huesos son inserciones netamente. Por ejemplo, la cresta ilíaca, lo que vamos a ver acá, aquí incluso se lo divide en ciertos tercios, en el tercio anterior, en el tercio medio, incluso en el tercio posterior. En el tercio anterior, o por lo menos casi los dos tercios anteriores, se divide en los músculos de las paredes anterolaterales del abdomen. Es una cresta bastante grande. Gracias. Tiene 3 labios. Exacto, tiene 3 labios. Se van a dar cuenta ahí, en este se ve mejor, porque aquí el labio hacia la parte anterior es mucho más ensanchado. Es tan ensanchado que se lo describe, como menciona su compañera, en 3 labios. Desde un labio más externo, un intersticio y un labio más interno. Que desde externo a interno iba simplemente con la disposición de los músculos, que el oblicuo externo, el oblicuo interno y que el músculo transverso, ¿no? Entonces el labio externo es el oblicuo externo u oblicuo mayor. Lo que era el intersticio era el oblicuo menor y lo que era el labio interno era básicamente el músculo transverso de la parte. Oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso, nada más. Ahora, yéndonos hacia la parte posterior, pero esa misma cresta ilíaca, también tenemos la inserción de un músculo, que es el dorsal ancho. Es el músculo dorsal ancho. Y después, ya yéndonos un poco hacia la parte posterior, pero también lo describimos hacia la parte interior, era el cuadrado lumbar de igual forma. Eran los músculos que yo presento en esta parte de acá. Eso es en la cresta ilíaca. Ahora, fijándome a lo que viene a ser ya, sobre todo, entre un poquito de borde superior y borde anterior. Ya yéndome hacia borde anterior, tengo esta espina ilíaca, que es una de las más importantes, de aspecto topográfico muy importante para diferentes zonas, que era la espina ilíaca anterosuperior. En esta espina ilíaca anterosuperior tenemos la inserción de uno de los ligamentos más importantes, que es el ligamento inguinal,
tenemos la inserción del músculo sartorio y tenemos la inserción de lo que viene a ser el músculo del tensor de la fascia lata. Ese es los músculos que nosotros presentamos, ¿no? El músculo del tensor de la fascia lata, quizás no lo encuentren así, también es llamado el músculo, bueno, lo conocen como cintilla iliotibial o cintilla de Maillard, también lo conocen, cualquiera de esos nombres, o tensor de la fascia lata. El músculo sartorio, también conocido como músculo del sastre. ¿Ves? Y después tenemos una pequeña escotadura, algo así como una profundidad, simplemente es una escotadura. ¿Tiene nombre esa escotadura? No, se lo conoce como una escotadura innominada, eso se refiere con escotadura innominada. Escotadura innominada es una escotadura sin nombre. Entonces, abajo de la espina ilíaca anterosuperior tenemos la escotadura innominada. Después tenemos la espina ilíaca anteroinferior. Inferior, superior, inferior. En la espina ilíaca anteroinferior, ¿alguien sabe qué se inserta ahí? Se inserta lo que viene a ser la porción del recto anterior, pero el tendón directo. Por eso era lo importante, alguien se acordaba dónde está la porción del tendón reflejo, pero del músculo recto anterior. ¿Dónde era? Era en la ceja supracotiloidea o surcoacetabular, también se llama eso. Eso es lo importante, porque sepan que en dos lugares distintos se inserta este músculo. Son muy cercanos, pero es en distinto lugar. En la espina ilíaca anteroinferior se inserta la porción directa, o el tendón directo del músculo recto anterior, del cuádriceps, ¿no? Y aquí en esta ceja o surcoacetabular se inserta el tendón reflejo del mismo músculo, ¿no? Esa es la única diferencia. Siempre tienen que saberlo muy bien eso. Ok. Se lo conoce como cápsula articular. Esa cápsula articular está reforzada. Esa cápsula articular está reforzada a nivel del fémur, una línea trocanteriana, del trocánter, ¿no? La línea trocanteriana, que le dije que hay el ligamento ilofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Todos esos ligamentos me llegan a reforzar esta cápsula articular. Por ejemplo, la unión de todos esos ligamentos más la cápsula articular, etcétera, me forma, como le dije, la ZON de Welker, así se le denomina. Pero solamente el iliofemoral me forma el ligamento Y de Bigelow, como le dicen. ¿Y el ligamento igual es refuerzo? Es de refuerzo interarticular. En eso también muy buena duda. Hay ligamentos que refuerzan extraarticularmente, como lo que les nombré, pero este está dentro de la articulación, por eso se llama interarticular. Que me refuerza como tal, yo diría que no, pero está ahí, digamos, es parte de esa articulación. ¿Entiendes? Hay cosas que no dicen, ¿no? El interior del video. ¿A quién le hacemos caso? ¿A los dos? Sí, es cierto. Además de carilla no articular, porque carilla articular está bien. Fase semilunar se llama porque es una carilla, que es articular obviamente, y tiene forma de semiluna, ¿no? Sí. Fase semilunar, faceta semilunar. La otra vez que había visto una tipo lámina fácil. ¿Afuera de esa? A ver, ahorita vamos a llegar ahí y me dicen qué falta o qué no falta, porque aquí vamos a hablar ya hacia la parte isquiopubiana, que el borde anterior, que el borde posterior, que la fosa. También digo de una computadora que en el video o sea, en el video que se cometieron con eso, Sí, aquí, sí, ahorita vamos a llegar a la parte de acá, de la isquiopubiana, sí. Ahorita, ya están grabando, bueno, yo creo que ya van a llegar. Lo que dice mi compañera, sí, es básicamente el agujero obturador, ¿no? El agujero obturador, que está dada por la rama isquiopubiana, básicamente se encuentra tapado por el ligamento transverso, un ligamento transverso acá, y aquí deja un pequeñito foramen, que ese sería ya el foramen obturador, que básicamente ahí pasan vasos obturatrices, digamos. ¿No es la membrana obturatriz? La membrana obturatriz, también llamada ligamento transverso del obturador, digamos. Pero membrana obturatriz, ¿no? Es así como que lo viene por acá y lo tapa así, y deja ese huequillo donde van a pasar vasos obturatrices, digamos, u obturadores, digamos. Eso es lo que se menciona, ¿no? Ahorita no llega. Ok. Ya, eso sería respecto al borde anterior. Ahora, el borde posterior tiene un poquito más de estructura. Por ejemplo, acá presenta la espina ilíaca posterior superior. Espina ilíaca posterior superior. Después se encuentra una escotadura innominada, que también se encuentra acá. Esta pequeña escotadura es mucho más pequeña que la anterior.
es una pequeña escotadura innominada, y luego está la espina ilíaca posterior inferior. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que no hay acá, que hay acá, que no hay acá, esta gran escotadura. A esto se lo conoce como escotadura ciática mayor. Escotadura ciática mayor. Después vamos a tener esta pequeña parte que es la espina ciática, y luego de la espina ciática, esta pequeña parte donde es la espina la escotadura ciática menor. La mayor siempre es mucho más grande que la menor. Escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor. Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, la espina ciática va a darme inserción más lateral hacia el gémino superior y más medial hacia el gémino inferior. Este gémino lo pueden encontrar también con el nombre de gemelo, pero mejor si le llaman gémino. ¿Por qué? Porque también vamos a hablar de cierto músculo llamado gemelo en la parte de la pierna, de los famosos gemelos, digamos, donde salen los morocos, ahí hay esos gemelos, digamos. Aunque esos gemelos también se llaman gastrocnemios.